Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en segunda de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Retomamos el estudio de las cartas del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. El estudio de la primera carta lo culminamos en septiembre del año pasado y Dios mediante con esta segunda carta vamos a tomar una buena porción de este año. Tengamos presente que entre ambas epístolas hay un intervalo de 5 años. Durante todo ese tiempo, Timoteo ha continuado pastoreando la iglesia de Éfeso con las duras batallas que se dieron para cuidar la sana doctrina y un liderazgo conforme al estándar de vida en santidad que Dios demanda. Recordemos también que durante el primer encarcelamiento en Roma, el apóstol Pablo tuvo cierta libertad porque estuvo en una casa alquilada, en una prisión domiciliaria, para entenderlo desde nuestros tiempos, de tal manera que desde allí pudo extender el reino de los cielos. Veamos y recordemos un poco esto en Hechos 28, 30 y 31, dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, estaba en una prisión domiciliaria, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Notemos desde aquí en esa libertad que tenía, al menos para recibir gente, hacía las coordinaciones, enseñaba e iba extendiendo el evangelio. Desde aquí Pablo escribe las cartas a Efesios, Filipenses, a los Colosenses y también a Filemón. Cuando Pablo sale de esta prisión domiciliaria, escribe Primera de Timoteo. Y cuando llegamos a Segunda de Timoteo, el apóstol ahora se encuentra en una cárcel de lo que significaba una cárcel del Imperio Romano, algo feísimo. Era un lugar tan cerrado que no tenía ni siquiera aire y luz, iluminación para poder leer o escribir, no había salubridad, fácilmente la gente ahí dentro podía enfermarse, una mala alimentación. Y desde allí Pablo escribe esta segunda carta. Es tremendo ver que desde este lugar, con las condiciones de lo que significaba una prisión en ese entonces y con las limitaciones que Pablo tenía en cuanto a su salud, es tremendo ver cómo él pudo escribir su última carta a su amado hijo espiritual. En la palabra de Dios queda claro que quien quiere servir a Cristo lo hará bajo cualquier circunstancia, desde cualquier lugar. No existe el momento ideal para servir a Cristo. El momento siempre será hoy de un creyente que en gratitud a aquel Dios que lo rescató por gracia quiere servirle, honrarle, obedecerle, sirviéndole tal como lo hizo Pablo. Miren un momento las condiciones en que él se encontraba. Veamos en 2 Timoteo 1:16, Pablo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Onesíforo fue un creyente fiel que buscó a Pablo a Roma, y su casa, entendemos que tenía familia, quizá esposa e hijos, la casa de Onesíforo, que le dijeron: anda, busca a Pablo a Roma, porque muchas veces me confortó
y no se avergonzó de mis cadenas. Nótalo, Pablo aún dentro de esa cárcel, dentro estaba encadenado. Un historiador romano del siglo I antes de Cristo, Salustio, va a decir lo siguiente, hablando de esta cárcel romana que hasta el día de hoy está. Lo han reabierto a los turistas para que vean cómo eran las condiciones de una cárcel en Roma en la actualidad. Él decía lo siguiente, hablando de esta cárcel donde se piensa que Pablo estuvo, que es repugnante y espantoso por su estado de abandono, oscuridad y pestilencia. Dicho por un historiador. Eso era una cárcel romana. Repugnante, espantoso, oscuridad, pestilencia. Onesíforo no se avergonzó de las cadenas de Pablo, que significa que arriesgó su vida, aun cuando en este tiempo todo aquel que se asociaba con un cristiano podía terminar en esa misma cárcel que Pablo estaba. Miren ahora 2 Timoteo 2:8, dice Pablo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Pablo no era de roble, estaba sufriendo en esa cárcel, y dice hasta prisiones a modo de malhechor. Eso quiere decir de que fue considerado como un delincuente, rodeado de delincuentes en esa cárcel. De hecho, mis queridos hermanos, la culminación de un ministerio fiel como fue el del apóstol Pablo, no siempre termina acompañado de mucha gente y de reconocimientos. Pablo terminó sus días anunciando a Cristo en las más severas condiciones y abandonado con sentencia de muerte. Mira lo que él expresa en esta carta, capítulo 1, versículo 15. Mira cómo lo abandonaron a Pablo. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Estos dos hombres destacaron entre esos todos. Ellos dos destacaron probablemente porque eran los dos en que menos se podía pensar que iban a abandonar a Pablo, pero lo hicieron. De hecho, Timoteo los conocía porque Pablo los menciona, no da más información sobre ellos. Timoteo sabía quiénes eran, y aunque no hay mucha información sobre ellos, podemos quedarnos con que estos dos hombres por cobardía abandonaron a Pablo y la obra del Señor. Mira ahora en 2 Timoteo 4:9, dice así, Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Y desamparar significa desasistir, dejar con protección del cuidado que Pablo al menos podía esperar de sus colaboradores. Y la razón de esto, dice Pablo, es que me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo menciona a Demas como un colaborador, lo menciona en Colosas, la carta a los Colosenses, lo menciona en la carta a Filemón, pero resulta que conforme se iban poniendo las cosas difíciles, Demas lo desamparó. Probablemente no era un creyente verdadero, porque no puede haber un creyente verdadero que ame este mundo. Si alguien ama este mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra de Dios. Ahora mira, 2 Timoteo 4:14, dice Pablo, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males, y está en plural, muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo lo que hizo es lo correcto, lo puso en las manos de Dios. Señor, tú encárgate de ese hombre. ¿Alguien te ha hecho daño en tu vida? Que hasta ahora tienes eso, carga en tu mente, en tu corazón. Pon esa persona en las manos de Dios. Déjalo que el Señor se encargue. Pablo tiene que decirle a Timoteo en el versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto nuestras palabras. Finalmente Alejandro se convirtió en un opositor del Evangelio y estaba lo suficientemente cerca como para que Pablo le diga a Timoteo, guárdate tú también de él. Es decir, Alejandro estaba allí en la obra, digámoslo así. Timoteo tenía que tener esta advertencia del mismo apóstol Pablo. En el versículo 16 Pablo dice, en mi primera defensa ninguno
estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pablo no tenía ningún resentimiento, no estaba guardando nada en su corazón. Pudo tener mucho dolor, por supuesto, por la cobardía de algunos, la ingratitud de otros, cuando necesitaron a Pablo un consejo, el ánimo, el consuelo. Señor, ayúdame. Pablo, ¿dónde estás? Quiero servir. Ahí estaba Pablo, pero cuando Pablo empezó a pasar pruebas, lo abandonaron. Lo más probable es que Pablo, después de escribir estas cartas, unos meses más adelante, es que fuera martirizado y muerto por su fe en Cristo, sin velorio y entierro de un siervo de Dios, sin reconocimientos en este mundo por sus hermanos en Cristo. Partió a la presencia del Señor sin cercanos y amigos, más que teniendo cerca al amado médico Lucas. Él lo menciona. Timoteo, que le dice 2 veces, ven a verme, Timoteo. A Onesíforo, que lo confortó muchas veces en sus cadenas. Probablemente, no sabemos, algún creyente más que en esos meses previos a ser martirizado le fue a ver, pero fueron pocos. Y veamos, por favor, que Pablo no está quejándose de su situación que él está experimentando ahora. Él está abriendo su corazón, está abriendo su mente a todo su ser, a su hijo espiritual, para ayudarle a perseverar en el ministerio que le ha sido encomendado. Por eso es que en capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En muy breve tiempo ya Timoteo no tendría el consejo apostólico de Pablo. En el capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él veía su muerte como un sacrificio delante del Señor, una ofrenda delante del Señor, y el tiempo de mi partida está cercano. Y entonces Timoteo debía continuar sirviendo como pastor. Esta carta, amada iglesia, es para ayudarnos a perseverar en la vida en Cristo. Sé el momento que estés viviendo, quizá las aguas están calmas o están movidas en la vida cristiana, pero el Señor está forjando el carácter, su carácter, plasmándolo en nuestras vidas, aún en las pruebas más difíciles. Él está presente y quiere que perseveremos. ¿Cómo un creyente puede perseverar en el Señor? Y Pablo nos da respuestas aquí para ello. Palabras de ánimo es el tema de esta mañana. ¿Cómo un creyente puede perseverar? Mire, en primer lugar, pensemos acerca de la seguridad en el Señor. La seguridad en el Señor. El versículo 1, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y notemos que aunque esta es una carta personal, Pablo se presenta de manera muy formal. Pablo, apóstol de Jesucristo. Por cierto, Timoteo no tenía ningún problema en cuanto al apostolado de Pablo. Timoteo entendía muy bien el apostolado de Pablo. Sin embargo, aun cuando había una relación de padre a hijo espiritual, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es, lo que yo te escribo no es por ser tu amigo ni por ser tu padre espiritual, sino por ser apóstol de Jesucristo. La cercanía nunca excluye la autoridad. Un líder espiritual tendrá que tener esto muy presente al momento de enseñar, de aconsejar, de servir a otros, sus hermanos en Cristo, que tiene que hacerlo bajo los principios de la palabra de Dios y no por quien tiene al frente de él. Esto mismo tiene que suceder en la vida matrimonial, los padres con hijos, porque aun cuando hay una relación cercana, afectiva, de amor hacia los hijos, la autoridad tiene que estar presente. Los padres de familia tienen que enseñar la verdad de las Escrituras, como dice Filipenses, que se pueda amar siendo cuidados por el amor y el conocimiento del Señor, el discernimiento del Señor, abundar más en ciencia y en todo conocimiento para aprobar lo mejor como creyentes e hijos de Dios. Si una familia vive una relación sin autoridad de los padres, esta familia está
condenada a la tragedia. Pensemos también en una relación laboral donde por más que haya una cercanía y el equipo de trabajo estén allí en un negocio, una empresa, los empleados tienen que reconocer que deben someterse al empleador, porque si así no es, no va a resultar. Y es porque la cercanía no excluye la autoridad. En las iglesias cristianas, usualmente el pastor fiel, un pastor amigo fiel, cuando exhorta y amonesta, entonces a partir de allí es visto con otros ojos, porque se ha confundido la cercanía de hermanos en Cristo con dejar la autoridad. Y Pablo sabe bien que en la iglesia de Cristo, aun cuando él tiene un amor entrañable por su Hijo espiritual, la autoridad apostólica tiene que estar presente. Es una autoridad bíblica resguardada por la palabra de Dios para que no sea un autoritarismo. Y notemos de que Pablo mismo le enseña esto a Timoteo en la primera carta. Cuando, capítulo 1, 1 de Timoteo 1:3, Pablo le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo usa muchos términos militares en estas dos cartas y Timoteo tenía que mandar, no era negociable si estaban enseñando falsa doctrina. Entonces él tenía que mandar que no enseñen diferente doctrina. Timoteo, tienes que servir a tus hermanos en Cristo, tienes que servir a la iglesia, pero esto no es negociable. Ahora, no perdamos de vista que Pablo se encuentra en esa cárcel hedionda, horrible cárcel, pestilente cárcel. Su perseverancia provenía de la seguridad de quien le llamó. Porque él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es decir, el sufrimiento que él está experimentando en esa cárcel. A su vez, él tenía la seguridad en el Señor para continuar caminando. Él sufría penalidades a modo de malhechor, era tratado como un delincuente, no había nada, ninguna ventaja con él en esta etapa de la vida de Pablo. Pablo sabe que es Dios quien le salvó. Pablo sabe que es Dios quien le llamó al apostolado. Pablo sabe que Dios está permitiendo que él esté en esa cárcel. Por lo tanto, él tiene la seguridad de que ese Dios soberano no falla. Es esa voluntad de Dios que lo llamó al apostolado. Y ahora que el apóstol está en esa cárcel, la voluntad de Dios nunca erró, nunca falló. Sigue siendo la voluntad de Dios para su vida en medio del sufrimiento. Y de paso, esos grupos religiosos que hablan de pare de sufrir o algo similar, ahora es falso. El cristiano sufre, no buscamos sufrir. ¿Quién de acá agenda, por ejemplo, el martes quiero sufrir de 9 a 12? ¿Alguien agenda eso? Nadie agenda eso. No buscamos sufrir, no agendamos sufrir, pero el cristiano sufre de diferentes maneras por su fe en el Señor. El ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo. También debe quedar claro que el ministerio apostólico ya culminó, lo tenemos en los hombres de Dios aquí en la Biblia. En la actualidad no hay apóstoles. Si usted escucha a alguien que se autoproclama apóstol, sea hombre o mujer, ese es un falso maestro. El ministerio apostólico culminó cuando Cristo eligió a los suyos y después al apóstol Pablo. Miren, 1 Corintios 15:9, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo sabía que la gracia de Dios lo había llevado a este punto. Él no era merecedor de nada. El creyente sabe que la gracia de Dios lo rescató, la gracia de Dios nos tiene en este momento en la vida en Cristo, y el creyente tiene su seguridad en el Salvador y Señor. Entonces Pablo no era un autoimpulsado, él no se estaba dando cuerda solito diciendo, y bueno, voy a nombrarme apóstol, no. Tampoco era un impulsado de un amigote que vio ciertos talentos en la vida de Pablo y dijo, yo creo que Pablo puede mover a la gente, tiene esas capacidades de liderazgo. No, Pablo sabía que el Señor lo había llamado y Pablo reconoce esto con humildad,
sabiendo que el tiempo se está acortando en esta parte de la eternidad. Dios te salvó, Dios te ha rescatado. ¿Cuál es el plan de Dios para ti hoy? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ya que Cristo te salvó? Abrázate en Él, ten la seguridad en Él, vive para Él. Mira cómo nos va a desafiar este versículo de Efesios 2:10. Dice acá, somos hechura suya. Permítame decirlo de esta manera, somos una obra de arte del Señor. La palabra hechura significa poema, una obra de arte del Señor. Y Pablo dice, creados en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando uno piensa, se detiene en este versículo, medita y lo interioriza, le dice, Señor, hazme entender tu palabra eterna. ¿Cómo no tener la seguridad de vivir para el Señor? Si Dios desde la eternidad pasada diseñó tu propia vida, los talentos que tienes, Dios ya lo sabía. Los dones espirituales te los ha dado, pero Dios ya lo había diseñado. Las experiencias que Dios ha orquestado en tu vida, cualquiera que sean estas, aún antes de ser salvo y ahora siendo salvo, Dios lo orquestó para que todas estas experiencias, sumadas a lo que Dios te ha dado, sirva para extender su gloria en este tiempo. Porque Dios lo preparó de antemano para andar en esas sendas preparadas en el plan de Dios para la vida de sus hijos. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad de que Dios puso su firma allí en ese plan para tu vida! Si Pablo pudo estar en esa cárcel horrible viviendo para el Señor, creo que es posible que nosotros podamos vivir en la casa, ¿no es cierto? En la familia. Creo que es posible que podamos vivir en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Creo que es posible que podamos hacerlo porque tenemos más facilidades que estar en una cárcel tan fea como estuvo Pablo. Pablo pudo sobrellevar el sufrimiento porque tenía su seguridad en el Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, nota ahora, un segundo consejo apostólico es la motivación en el Señor, porque el texto dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Recuerda que Pablo se encontraba en la última etapa de su vida y su motivación seguía en pie. Y su motivación seguía en pie por la promesa en Cristo Jesús de la vida eterna, según la promesa de la vida. Dicho de otra manera, Pablo tenía su motivación en ese peregrinaje de la vida cristiana porque sabía que después de pasar el umbral de esta parte de la eternidad, iba a continuar viviendo para su Señor, que es aquel que ha prometido vida eterna. Mira cómo lo expresa Pablo en la misma carta, en el capítulo 4. Él dice, he peleado la buena batalla. Recuerda, Pablo usa términos militares. He acabado la carrera. Aquí usa términos deportivos. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ese es el cristiano que ha vivido en fidelidad, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman de su venida. ¿Te imaginas Pablo escribiendo esto desde esa cárcel oscura, horrible, fea, oliendo horrible? Porque él está injustamente en esa cárcel, pero él dice, un día el Señor, juez justo, me dará esa corona de justicia, porque Él es el juez justo. Su motivación estaba en el Señor. Sabía que más allá de esta vida temporal hay vida eterna. Descansar en las promesas del Señor de la vida eterna nos hace perseverar por cuanto es una promesa que no tiene fin. Nuestra motivación es temporal cuando está fundamentada en nuestros planes o logros que podemos tener y termina eso y después, ¿qué viene? Que viene. En cambio, cuando uno está motivado en la promesa de Cristo, eso no tiene fin.
¿Recuerdas las palabras de Cristo hablando sobre esto en Juan capítulo 10? Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Nota, mis ovejas, somos posesión de Cristo. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. En primer lugar, ¿tienes vida eterna? ¿Tienes vida eterna? Si pasas al otro lado de la vida, si sales de este mundo, irías a la presencia del Dios Santo, tienes la seguridad de vida eterna. Cristo dice, yo les doy, nótalo, es Él quien la da. Cristo fue el que diseñó con la Trinidad la salvación. Ellos fueron quienes escogieron desde la eternidad pasada a los salvos. Por lo tanto, Él da vida eterna en su gracia inmerecida. Y conoce a sus ovejas. Ninguna oveja en el rebaño, digamos, o una falsa oveja, permítame explicarlo así, podría colarse en el rebaño, pasar desapercibida, porque Cristo conoce sus ovejas. Ahora nótalo, y no perecerán jamás. Promesa de la vida, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación no se pierde, es gratuita por la eternidad. Si eres salvo realmente, esa salvación no se pierde. Mi Padre que me las dio, las ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué motivación tenemos en Cristo de saber que estamos en las manos del Padre, en las manos del Hijo? Mira ahora Juan 14, 1, 2. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Por supuesto que esto motiva. Porque un día estaremos en las moradas celestiales gozándonos de la presencia del Señor. Cristo mismo ahora está diseñando ese lugar maravilloso en los cielos para su pueblo, según la promesa de la vida. ¿Qué motivación da esto? Que es en Cristo Jesús. Esa es una de las frases favoritas de Pablo en todas sus cartas, que es en Cristo Jesús. Está hablando de la maravillosa unión del creyente con Cristo. Tenemos el privilegio que cuando Cristo te rescató y te salvó, Dios decidió que cada redimido pueda andar en Cristo. Mira cómo Cristo mismo lo enseña en Juan capítulo 14. En aquel día, dice el Señor, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Tremenda verdad. ¿Recuerdas Juan 15? La vid, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Cuando nos hemos convertido a Cristo, hemos sido injertados a la vid. O bautizados, que es el término que usa Pablo, no en bautismo en agua, sino un bautismo espiritual. Sumergidos en el cuerpo de Cristo para estar unidos con el Señor. En Gálatas 2:20, Pablo lo expresa de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo puede ser esto? Pablo está escribiendo, él no está en la cruz, pero Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es un milagro que sucedió y que no vamos a captarlo totalmente, porque en la cruz, ahí estábamos nosotros, representados por Cristo. Cuando Cristo salió de la tumba, estuvimos representados en Cristo, el Cristo resucitado. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, unidos a Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo se refiere acá a carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La motivación del creyente es saber que Cristo está morando por su Espíritu en uno y que nosotros estamos en Él. Y aun cuando pasemos cualquier circunstancia, eso no va a variar, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar
del amor de Dios, arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo. Colosenses 2:6 dice así: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, por fe, ahí está la gracia de Dios, andad en Él, por fe, con la gracia de Dios, arraigados, raíces en Cristo, y sobreedificados, unidos como una edificación en la piedra angular que es Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mire esta declaración que vamos a ver ahora en la pantalla. Fuimos unidos a Cristo en la eternidad. Participamos juntamente con Él en la obra de redención, crucificados juntamente con Él. Somos también unidos a Él cuando nos convertimos, injertados a la vid. Y vivimos la vida cristiana en Él, es lo que está Pablo enseñando aquí en Timoteo. Y seremos resucitados con Él cuando Cristo nos lleve y nos resucite en el arrebatamiento, para vivir junto a Él para siempre. En otras palabras, inseparables del Señor. Nuestra unión con Cristo sucede en la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El Señor nos unió a Él desde la elección antes de la fundación del mundo hasta que estemos viviendo en gloria, en vida eterna. Y bajo cualquier circunstancia podemos continuar motivados en Él. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Has experimentado eso? Seguro que sí. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y estamos unidos a Él. Es la motivación en el Señor. Pero en tercer lugar, nota ahora, es el legado en el Señor. ¿Cómo un creyente puede perseverar? El legado en el Señor. Versículo 2, Pablo dice: a Timoteo, amado hijo. Pablo amaba entrañablemente a su hijo Timoteo, y Pablo entendía muy bien también que los hombres de Dios son pasajeros. La iglesia de Cristo tiene que continuar hasta que el Señor venga por segunda vez. Las cosas no iban a ser fáciles para Timoteo, como nunca lo fueron en los años pasados. Él había pensado tirar la toalla en más de una oportunidad. Mira lo que Pablo le dice en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no como Figelo y Hermógenes, no como Demas y otros más que abandonaron a Pablo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No te acobardes, Timoteo, ya varios han abandonado. Tú no, Timoteo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, tienes que perseverar. Lucas 9:62, Cristo dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Enseña a los que vienen después de ti que no hay otra manera de seguir a Cristo que siguiéndole. No hay otra manera. Pablo quería lo mejor para su hijo espiritual, es por eso que él puede perseverar. Él dice: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo estaba haciéndole recordar a Timoteo de la gracia de Dios, esa gracia que lo salvó, que lo rescató. Timoteo no podía olvidarse de esto, profundizar en todo caso en esa gracia. Hemos leído en 2 de Timoteo 2:8 que Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. ¿Cómo un creyente puede olvidarse de Jesucristo? Es que podemos estar tan ocupados en las actividades de la vida cristiana y olvidarnos del Salvador y Señor Jesucristo. Así como un matrimonio puede estar tan ocupado en las actividades matrimoniales, en los hijos y en los desafíos, y en el colegio, ¿no es cierto? Y hay que pagarlo, no quiero hacerte recordar eso, pero se viene. Y que todo esto los mantiene tan ocupados
que se olvidan de su matrimonio. Y un cristiano puede estar tan ocupado en las cosas cristianas que se olvida de Jesucristo. Pablo dice, no, Timoteo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esa gracia que cuanto más profundicemos en la gracia de Dios, más respuesta habrá a ese Salvador y Señor que nos rescató. Muchos de nosotros tenemos años de creyentes, hemos escuchado de la doctrina de la gracia de Dios. Lo que Dios quiere es que profundicemos en ella para que haya un corazón más agradecido al Señor. Mira, Pablo le dice en el versículo 9, 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Profundiza esto en tu vida, amado hermano y hermana. Nota lo que el verbo recae en Dios. Nos salvó. ¿Quién? Dios. Si Él no hubiera llamado, si Él no hubiera salvado, no seríamos salvos el día de hoy. Todo el peso de la acción recae en Dios, que nos llamó y nos salvó. ¿Cómo no te va a hacer profundizar en la gracia de Dios? Dice, no conforme a nuestras obras. Queda en ti una pequeña parte de pensar que Dios vio algo en ti y dijo, wow, lo voy a salvar. ¿Queda en ti alguna pizca de que en tu vida hoy en día hay algo por la cual Dios piense más en ti que en otro creyente a quien también salvó? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, nuestra salvación está sellada antes que este mundo existiera. Si eso no es gracia, ¿qué es gracia? Y esto nos lleva a no olvidarnos de Jesucristo. En 1 Corintios 15:10, Pablo dice que por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿La gracia de Dios ha sido en vano para contigo? ¿Cómo estás viviendo ahora? ¿Desperdiciando la gracia del Señor? Y Pablo quería que su hijo espiritual continuara viviendo consciente de esa gracia, como siendo consciente de la misericordia de Dios. La misericordia es aquello que Dios no nos da, aun cuando lo merezcamos al 10,000%. Merecíamos la muerte eterna, pero en su promesa de vida dio vida en Cristo Jesús, por pura misericordia. Específicamente, como pastor, Timoteo requería la misericordia de Dios para servir al Señor también que le llamó. Él no podía poner sus capacidades, entre comillas, humanas, porque eso no iba a durar ni 100 metros en la obra de Dios. Él tenía que trascender sabiendo que es la misericordia de Dios, es la única que puede ayudarle para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es la misma misericordia que Dios quiere darte para vivir para Él y sobrellevar las cargas que tienes. Y finalmente, Pablo dice la paz de Dios Padre. Es el shalom del Antiguo Testamento. Esa quietud del corazón en medio de todas las batallas que Pablo y Timoteo están pasando. Es esa paz que permite que estemos reconciliados con el Señor, pero esa paz práctica también, que en medio de las aguas turbulentas podemos tener una quietud del cielo. Y Pablo quería lo mejor para su amado hijo Timoteo. Él dice, esto te lo dio Dios Padre, esto te lo concedió el Señor Jesucristo. Ahora, toma esto que Dios te dio y ponlo al servicio de Dios. Hay otros más que tienen que conocer de Cristo. Pablo podía llevar ese sufrimiento en esa cárcel pestilente porque estaba pensando en otros más. ¿A quién le iba a dejar la posta? Y siempre alguien a quien dejarle la posta. Tus hijos, tus nietos, tu hermano, hermana en Cristo. Alguien de decirle, toma, tú continúa con esto. Vamos juntos. Algún día vamos a salir de este mundo dejándole algo a alguien en cuanto a la verdad bíblica. Porque si queremos ser realmente de bendición a otros creyentes, como Pablo, debemos tener una preocupación genuina, amorosa
y sin condiciones para perseverar, aunque este mundo diga lo contrario, aunque suframos por causa de Cristo, con las palabras de ánimo de la palabra del Señor. Seguridad en el Señor, motivación en el Señor, el legado en el Señor y avanzar así en la vida cristiana. Vamos a orar.